Bluffton no es una ciudad pequeña, pero sí lo suficiente como para que todo el mundo sepa más de los demás de lo que a uno le gustaría. Sobre todo si tu madre murió hace 5 años y tu padre trajo a casa un año después a una nueva esposa 15 años más joven que él. Por si eso no fuera suficientemente dramático para los cotilleos, yo, Sibe Fenton, su hija de 23 años, vivo bajo el mismo techo que ellos. Cada mañana me levanto a las 6:30 para poder ducharme antes de que Octavia se apodere del cuarto de baño para su ritual de belleza. Me preparo un café, como unas tostadas, a veces un par de huevos si tengo tiempo. Todo con el único propósito de tener el menor contacto posible con mi madrastra. Tengo mi propio coche, un viejo Ford que compré con mi primer sueldo como repartidor. El trabajo es monótono. Tomo pedidos, distribuyo rutas, me comunico con los mensajeros, pero es suficiente para pagar la gasolina, el seguro y ahorrar para mi futura casa. Alejarme de mi padre y de Octavia es mi principal objetivo. Ese día llegué a casa antes de lo habitual. Mi hermano Raymond y su mujer Carmel celebraban su 3er aniversario de boda y necesitaba cambiarme. Al entrar en casa, me quedé helado en el pasillo cuando oí voces procedentes de la cocina. Sibe va a avergonzarnos otra vez con su aspecto. La voz de Octavia estaba llena de desprecio. He visto lo que ha comprado en las rebajas. ¡Barato! Thorvald, ¿por qué no hablas con ella? Ya no es una adolescente para vestirse así. Déjala en paz, respondió el padre cansado. La chica tiene su propio estilo. ¿Estilo?, resopló Octavia. Llamarlo estilo es como llamar anticuario a un vertedero. Cerré los ojos y conté hasta 10. Raymond me había llamado esta mañana preguntándome si vendría. Sabía que Octavia y yo no nos llevábamos bien, pero estaba seguro de que soportaría una velada con toda la familia por su bien. Entré en mi habitación sin ser vista y examiné el vestido que colgaba de la puerta del armario. Verde oscuro, abierto de hombros, me había costado la mitad de mi sueldo. Por mucho que Octavia arrugara la nariz, sabía que me quedaba bien. Y aunque estaba en rebajas, me gustaba. Thorvald Fenton, mi padre, trabajaba como ingeniero en una fábrica local. Tras la muerte de mi madre, se encerró en sí mismo, y de repente conoció a Octavia en un supermercado, donde ella trabajaba como asesora en el departamento de cosméticos. Su romance se desarrolló rápidamente, y 6 meses después ella se mudó a su casa y otros 6 meses después se casaron. Octavia Lynch, ahora Fenton, convirtió rápidamente nuestra casa en su territorio. Nuevos muebles, nuevas cortinas, nuevas reglas. Era guapa, con esa belleza fría que repele más que atrae, rasgos faciales perfectos, maquillaje siempre impecable, ropa cara comprada con el dinero de mi padre. Mi hermano y yo teníamos una relación complicada. Raymond, 5 años mayor que yo, se fue de casa antes de que muriera mamá. Volvió para el funeral, luego para la boda de mi padre, y desde entonces nos veíamos poco, normalmente en vacaciones. No entendía por qué seguía viviendo con mi padre y Octavia, me llamaba masoquista. Y entonces conoció a Carmel, se enamoró y se casó conmigo, pasando por fin a formar parte de otra familia. Me puse el vestido, me maquillé y me recogí el pelo en una coleta alta. Miré el reloj y me di cuenta de que llegaba tarde. Ella y Carmel habían alquilado una habitación en el Blue Oyster, el mejor restaurante de Bluffton, según el anuncio. Envolví el regalo, un juego de copas de cristal, en papel brillante y lo até con una cinta de raso. Al salir de la habitación, casi me tropiezo con Octavia. Me dirigió una mirada apreciativa y apretó los labios. Vaya, casi estás decente. Gracias por el cumplido, sonreí tensa. A ti también. Su ajustado vestido negro de escote profundo parecía caro y vulgar al mismo tiempo. ¡Thorvald!, gritó. Llegamos tarde. Su padre salió del dormitorio, ajustándose la corbata. Seguía siendo un hombre apuesto de unos 50 años. Alto, con canas en el pelo oscuro y las profundas arrugas alrededor de los ojos que le habían aparecido desde la muerte de mi madre. Cuando me vio, sonrió. «Estás preciosa, Sibe». «Gracias, papá». «¿Vamos todos juntos?», preguntó. «Cogeré mi coche», respondí rápidamente. «Tendré que irme pronto. Mañana es día de trabajo». Era mentira, pero la idea de pasar media hora más en un espacio cerrado con Octavia me resultaba insoportable.
El restaurante Blue Oyster estaba ubicado en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Dentro había paneles de madera oscura, luces tenues y sillas de terciopelo. Raymond y Carmel habían alquilado un salón privado donde ya se habían reunido unos 30 invitados. Carmel era una morena brillante de vivaces ojos castaños. Su sonora carcajada resonó en toda la sala cuando entré. Cuando me vio, me saludó con la mano y corrió hacia mí. «Sibe, por fin. Creía que no ibas a venir». Me abrazó y pude oler su dulce perfume. «Feliz aniversario», le entregué un regalo. «¿Dónde está Raymond?» «Charlando con sus colegas», señaló con la cabeza al grupo de hombres del bar. «Ve a saludarle, se alegrará de verte». Asentí y me dirigí hacia mi hermano, maniobrando entre los invitados. A la mayoría los conocía solo superficialmente. Amigos de Raymond y Carmel, un par de vecinos, algunos colegas. En el bar vi a mi padre y a Octavia, que ya estaban sentados y habían pedido bebidas. Raymond me vio y sonrió ampliamente. «Hermana», me abrazó. «Me alegro de que hayas venido». «No me habría perdido vuestro aniversario por nada del mundo», le devolví la sonrisa. 3 años es algo serio. 4, en realidad, me guiñó un ojo. ¿Sabes lo que es estar casado con una abogada? Me hizo firmar un acuerdo prenupcial con carácter retroactivo. Los dos nos reímos, y por un momento me sentí como antes de todos estos cambios en nuestra familia. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó. «Bien», me encogí de hombros. «Nada nuevo». «¿Y a ti?». «Me va muy bien. Carmel dice que me estoy convirtiendo en un adicto al trabajo, pero en realidad me encanta lo que hago». Raymond trabajaba como arquitecto para una empresa de construcción. Sus diseños eran famosos incluso fuera de Bluffton. «¿Y qué hay de...?» ¿Vaciló en casa? Sabía que se refería a mi relación con Octavia. «Es lo mismo», respondí brevemente. «Nada nuevo». Asintió comprensivo y cambió de tema. «Prueba los canapés de salmón, están deliciosos. Y el champán también es excelente. Por cierto, ¿dónde está tu copa?» «Acabo de llegar», le recordé. «Bueno, eso hay que arreglarlo», llamó al camarero. «Una copa de champán para mi hermana». Un momento después, un vaso alto de burbujeante bebida estaba en mi mano. Tomé un pequeño sorbo y asentí con aprobación. Estaba bueno. Poco a poco, la sala se fue llenando. Octavia, como de costumbre, era el centro de atención de los invitados masculinos. Sabía ser encantadora cuando quería. Su risa sonora, su maquillaje perfecto, su capacidad para mantener una conversación. Todas estas cosas la hacían atractiva para los demás. Yo era el único que sabía cómo era en casa. Intenté mantenerme alejado de ella, socializando con Carmel y sus amigas. Pero la noche acababa de empezar y ya me sentía incómodo. Me sentía como un extraño en esta fiesta, aunque Raymond fuera mi propio hermano. 1 hora más tarde, cuando todos estaban sentados en sus mesas, me excusé y me dirigí al baño de señoras. El pasillo que conducía a los aseos estaba vacío y poco iluminado. Abrí la puerta y entré. Una mujer desconocida estaba frente al espejo, arreglándose el maquillaje. Era más o menos de mi edad, pelirroja, con la cara pálida llena de pecas. Al verme, asintió levemente con la cabeza. Le devolví el gesto y me dirigí a la cabina. Cuando salí y me acerqué al lavabo para lavarme las manos, la mujer seguía allí, pero ya no se estaba maquillando. Se quedó mirándome en el espejo. «¿Eres Sibi, verdad?», me preguntó. «¿La hermana de Raymond?» «Sí», me sorprendió que la desconocida supiera mi nombre. «¿Y tú eres?» «Alder Q», me tendió la mano. «Trabajo con Carmel». Le estreché la mano. Estaba fría y seca. «Encantada de conocerte». «Escucha». Alder bajó la voz de repente. «Sé que te va a sonar raro, pero tu madrastra te ha puesto algo en la bebida». Me quedé paralizada, mirándola perpleja. «¿Qué?» «Lo he visto», insistió Alder. «Se acercó a tu asiento mientras hablabas con tu hermano y dejó caer algo en tu vaso. Rápidamente, nadie se dio cuenta. Intenté comprender lo que había oído. Octavia me odiaba, eso era obvio. Pero echar algo en una copa sonaba como la trama de una historia de detectives barata. ¿Por qué iba a hacer eso?», pregunté, aún incrédula. Alder se encogió de hombros. «No tengo ni idea, pero definitivamente la vi hacerlo.
y pensé que debía avisarte. Asentí, tratando de ordenar mis pensamientos. Gracias. Ia, ocúpate de ello. Ten cuidado. Alder cogió su bolso y se dirigió a la salida. Parecía una zorra. La puerta se cerró tras ella y me quedé sola en el luminoso baño de señoras. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, intentando decidir qué hacer. Podría tirar el champán y comprar una copa nueva. Pero entonces Octavia se daría cuenta de que su plan había sido descubierto y tendría más cuidado la próxima vez. ¿Y si cambiaba las copas? ¿Las mías y las de Octavia? Era arriesgado, pero de repente sentí un subidón de adrenalina, que se tomara su propia dosis, fuera la que fuera. De vuelta en la sala vi que todo el mundo estaba ya sentado en sus mesas. Mi vaso estaba allí, casi lleno. Me senté y miré a mi alrededor. Octavia estaba absorta en una conversación con el hombre sentado a su lado. Su vaso estaba a su derecha, también casi lleno. Ahora había que averiguar cómo cambiarlos. Miré a mi alrededor y me fijé en mi regalo, copas de cristal, sobre la mesa con los demás regalos. La idea surgió al instante. Raymond, me volví hacia mi hermano. ¿Puedo darte mi regalo ahora? Me temo que tengo que irme pronto y quiero asegurarme de que lo recibes. Raymond sonrió. Por supuesto, hermanita. Me levanté y me dirigí a la mesa de los regalos. Cogí mi caja, volví y se la tendí a mi hermano con una sonrisa. ¡Feliz aniversario! Mientras la atención de todos estaba puesta en Raymond desenvolviendo el regalo, toqué a Farley mi copa con la mano. El champán se derramó sobre el mantel. Lo siento. Cogí una servilleta y empecé a limpiar el charco. ¡Qué vergüenza! No pasa nada, sonrió Carmel. Traerán una copa nueva. Yo cogeré champán de la botella que hay en esa mesa, señalé la mesa de bebidas más alejada. No te preocupes. Me levanté, y al pasar junto a Octavia, toqué y guasara su copa. Se volcó y el champán se derramó por la mesa. «Dios, qué torpe estoy esta noche», fingí vergüenza. «Lo siento, Octavia». Ella brilló con sus ojos, pero se contuvo. «No pasa nada, cariño, sucede». «Te traeré otra copa», sugerí. «¿Quieres champán, verdad?» Sin esperar respuesta, cogí las 2 copas y me dirigí a la mesa de bebidas. Allí, asegurándome de que nadie pudiera verme, serví el champán en copas limpias y volví a la mesa. «Aquí tienes». Coloqué la copa delante de Octavia, la misma que había estado en mi lugar antes del accidente. «Gracias». Sonrió tensa y bebió un sorbo. Volví a sentarme en mi asiento con un nuevo vaso perfectamente seguro. El corazón me latía con fuerza por la adrenalina y el miedo. ¿Y si Alder estaba equivocado? ¿Y si me lo había inventado todo y nadie había colado nada? Pero algo me decía que había hecho lo correcto. Raymond se levantó y pronunció un discurso sobre el amor y la lealtad y lo feliz que era con Carmel. Todos levantaron sus copas y brindaron por los recién casados. Octavia también bebió unos sorbos, luego otro y otro. Parecía más animada que de costumbre, con las mejillas ligeramente sonrosadas. Pasaron unos 20 minutos. Observé a Octavia con el rabillo del ojo, pero no ocurría nada extraño. Quizá Alder se equivocaba después de todo. O no había cambiado las gafas con la suficiente rapidez y la sustancia se había disuelto. Y entonces noté que Octavia se enderezaba de repente y se pasaba la mano por el pelo. Sus movimientos se volvieron más espaciados, menos controlados. Se rió a carcajadas del chiste de otra persona y echó la cabeza hacia atrás. «¿Te encuentras bien?», preguntó su padre en voz baja. «Bien», respondió ella más alto de lo necesario. «Solo tengo calor». Se desabrochó el botón superior del vestido y se relamió. Su mirada se volvió errante y recorrió a los hombres de la mesa con un nuevo y extraño interés. «Quizá deberías salir a tomar el aire», sugirió su padre, claramente preocupado. «No». Octavia le puso la mano en el muslo. «Estoy bien aquí. Estoy muy bien aquí». Le guiñó un ojo al hombre que tenía enfrente y él apartó la mirada, avergonzado. Podía sentir la ansiedad creciendo en mi interior. ¿Qué había puesto exactamente Octavia en mi vaso? ¿Y qué le pasaría ahora? Los primeros signos de que algo iba mal con Octavia fueron casi imperceptibles. Una ligera flojera, una risa un poco más fuerte, gestos un poco más intensos.
Nada que no pudiera achacarse a un par de copas de champán, pero yo sabía que solo había tomado una copa, la que había puesto para mí. Thorvald también notó el cambio. Se inclinó hacia su esposa y le susurró algo al oído. Octavia lo apartó juguetonamente y se rió a carcajadas. «No seas tan pesada, querida. Hoy es fiesta». Levantó la copa y derramó un poco de champán sobre el mantel. «Por Raymond y Carmel, porque su matrimonio sea tan caliente como...». Hizo una pausa y se lamió los labios. «Como el mío y el de Thorvald». Varios de los invitados se miraron torpemente. Su padre intentó coger la mano de Octavia, pero ella la apartó y se puso en pie. «Tengo calor», anunció desabrochándose otro botón del vestido. «¿Alguien quiere bailar?» Nadie contestó. Sonaba música de fondo, pero la pista de baile estaba vacía. La cena aún no había terminado. «Vamos». Octavia miró alrededor de la mesa. «¿No hay ningún hombre de verdad entre vosotros?» Se acercó a un joven sentado a unos asientos de ella. Era Derek, el hermano de Carmel, recién salido de la universidad. «¿Y tú, guapo?» Le pasó la mano por el hombro. «¿Te gustaría bailar con una mujer mayor?» Derek se sonrojó y lanzó una mirada de pánico a Carmel. Ella parecía sorprendida. Yo no bailo», murmuró. «Entonces yo te enseñaré». Octavia le agarró de la mano y tiró de él desde la mesa. «Octavia». Thorvald se puso de pie. «Basta ya. Estás avergonzando al chico. Y tú estás celoso», le guiñó un ojo. «No te preocupes, cariño. Bailaré contigo, también, más tarde». En ese momento Raymond se levantó y tosió. «¿Pasamos al postre?», sugirió, tratando de aligerar el ambiente. Carmel había elegido una tarta increíble, pero Octavia no escuchaba. Salió al centro de la sala y empezó a moverse al ritmo de la música, contoneando y contoneando las caderas como si estuviera en un club nocturno y no en una reunión familiar. Sus movimientos se hicieron cada vez más explícitos. Se acarició los muslos, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Me quedé helado de horror. ¿Qué era esa sustancia que le estaba haciendo eso? ¿Y qué me pasaría a mí si bebiera ese vaso? ¿Qué le pasaría a ella?, susurró Carmel, inclinándose hacia mí. ¿Está borracha? Negué con la cabeza. No lo sé. Solo ha bebido una copa. ¿Quizá esté tomando algún tipo de medicación?, sugirió Carmel. ¿Algo que no debería mezclarse con alcohol? Me encogí de hombros, sintiendo que la culpa se acumulaba en mi interior. Por supuesto que Octavia merecía ser castigada por intentar echarme algo en la bebida, pero no había esperado tal efecto. Mientras tanto, Octavia, incapaz de encontrar pareja de baile, decidió montar un espectáculo ella sola. Saltó sobre una mesa vacía y continuó allí su seductor baile. Llevaba el vestido subido, dejando al descubierto sus muslos, y el escote desabrochado apenas le cubría los pechos. «¡Thorvald!», gritó. «Ven aquí, enseñemos a estos niños cómo divertirse». El padre, rojo de vergüenza y rabia, se acercó a la mesa. «Baja de una vez», dijo en voz baja pero con firmeza. «Nos estás deshonrando a ti y a mí». «¿De verdad?», se inclinó hacia él, casi tocándole la cara con la suya. «Creo que estoy disfrutando de la velada, a diferencia de ti, viejo pesado». Thorvald le tendió la mano, intentando ayudarla a bajar, pero Octavia lo apartó y siguió bailando. Empezó a quitarse las joyas, primero la pulsera, luego los pendientes, lanzándolas en dirección a sus invitados como una stripper lanza prendas de ropa. «¿Quién quiere un recuerdo?», gritó. «¡Cógelo!». Uno de los pendientes golpeó la copa de una señora mayor salpicando su vestido con champán. Gritó sorprendida. «¡Qué barbaridad!». Se levantó. «Nos vamos». Su marido se levantó apresuradamente, dirigiendo una mirada de disculpa a Raymond y Carmel. «Lo siento, pero esto es realmente inaceptable», murmuró. Se dirigieron a la salida, y tras ellos algunos invitados más empezaron a recoger, con la clara intención de marcharse. El ambiente de la fiesta se había estropeado irremediablemente. Raymond parecía confuso y enfadado al mismo tiempo. Se acercó a su padre. «¡Haz algo!», siseó. «¡Detenedla!». Thorvald intentó acercarse de nuevo a Octavia, pero ahora estaba rodeada por un pequeño grupo de hombres que, a juzgar por sus sonrisas de borrachos, estaban disfrutando del espectáculo.
Entre ellos estaba Gordon Pierce, antiguo compañero de clase de Raymond, conocido por su fama de mujeriego. «Vamos, preciosa», animó a Octavia. «Muéstranos lo que sabes hacer». Octavia soltó una risita y siguió bailando, ahora rodeando el cuello de Gordon con los brazos. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído, lo que le hizo reír y le puso las manos en la cintura. Thorwald se puso rojo. Agarró a Gordon por el hombro y lo apartó de Octavia. «Quítale las manos de encima», gruñó. Amigo, relájate». Gordon levantó las manos en un gesto conciliador. «Es tu mujer la que me tira los tejos, no al revés». «Sí, cariño», hizo un mohín Octavia. «No seas tan posesiva, solo me estoy divirtiendo». Saltó de la mesa, pero no pudo mantener el equilibrio sobre sus tacones y casi se cae. Gordon la levantó y ella se acurrucó contra él, rodeándole el cuello con los brazos. «Mi héroe», murmuró. «Tan fuerte». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, le besó en los labios. No un roce fugaz, sino un beso largo y apasionado. Hubo jadeos y susurros. Thorwald se quedó inmóvil, con la cara contorsionada por la conmoción y el dolor. Luego se precipitó hacia adelante y apartó a Octavia de Gordon. «Ya basta», gritó. «Nos vamos. Ya». Octavia forcejeó, intentando zafarse de su agarre. «No quiero. Este lugar es divertido. ¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo?» «Porque actúas como…» Hizo una pausa, sin querer decir la palabra que tenía en la lengua. «No eres tú misma. Tienes que irte a casa. Necesito más champán». Octavia se zafó de sus brazos y se dirigió al bar. Me senté a la mesa, observando la escena con creciente horror. ¿Qué había hecho? Sí, Octavia era una zorra, sí. Había intentado ponerme algo en la bebida, pero nunca pensé que se convertiría en un escándalo público. El aniversario de Raymond y Carmel estaba arruinado. Mi padre parecía absolutamente desolado, y los invitados abandonaron la sala uno a uno, lanzando miradas compasivas o críticas a nuestra familia. Carmel, siempre tan alegre y enérgica, estaba sentada con los ojos bajos, conteniendo las lágrimas. Raymond estaba a su lado con la mano en el hombro y le dijo algo en voz baja. Tenía que encontrar a Alder. Me advirtió sobre la sustancia deslizante, así que debía de saber algo. ¿Quizás sabía cuánto durarían los efectos? ¿O qué hacer para detenerlo? Mientras tanto, Octavia llegó al bar y cogió una botella de champán. El camarero intentó detenerla, pero ella lo empujó y bebió un buen trago directamente del cuello. Luego, al ver a un grupo de hombres en la mesa del fondo, se dirigió hacia ellos, contoneando las caderas y sosteniendo la botella como un trofeo. Thorwald la alcanzó y la agarró del brazo. «Ya basta, Octavia. Nos vamos». «Suéltame». Intentó soltarse, pero esta vez su padre la sujetó con firmeza. «Tú no eres mi jefe. Soy tu marido y nos has deshonrado a los dos», dijo apretando los dientes. «Vámonos a casa, ahora». Octavia cambió repentinamente de táctica. Se aferró a Thorwald, le rodeó el cuello con los brazos y le susurró algo al oído. Su expresión cambió. Parecía confuso. ¿Interesado? ¿Interesado? No pude oír lo que decía, pero por su reacción era algo íntimo. Octavia siguió susurrando, mordiéndole de vez en cuando el lóbulo de la oreja o pasándole la lengua por el cuello. La mano de Thorwald, que seguía agarrada a su antebrazo, se relajó poco a poco. Pero entonces ella volvió a cambiar bruscamente de comportamiento. Apartando a su padre de un empujón, corrió hacia el hombre más cercano. Era el tío Carmel, un sólido hombre de negocios de unos 60 años, y se dejó caer en su regazo. «Hola, guapo», murmuró. «¿Quieres dar una vuelta?» El sorprendido hombre intentó levantarse, pero Octavia le rodeó el cuello con los brazos, impidiéndole levantarse. Su mujer, sentada a su lado, se puso en pie de un salto. «Quítate de encima de mi marido, zorra», gritó. Octavia solo soltó una risita y se aferró aún más al tío Carmelo. Parecía a punto de darle un ataque. «Octavia». Thorwald la agarró por los hombros y la sacó literalmente del regazo del anciano. «Basta ya». «Oh, vamos», dijo entre risitas. Solo quería ver si los hombres experimentados eran tan buenos como decían. Thorwald la giró hacia su lado y la sacudió como si intentara hacerla volver en sí.
¿Qué te pasa? ¿Estás borracha? ¿Estás drogada? En lugar de responder, Octavia le rodeó la cara con las palmas de las manos y lo besó, profunda y apasionadamente. Thorvald cedió por un momento, pero luego se apartó. Aquí no, siseó. Vámonos a casa, nerd, hizo un mohín Octavia. Siempre fuiste tan aburrido, quiero divertirme. Se soltó de su agarre y saltó de nuevo a la mesa. Ahora empezó a desabrocharse el vestido de arriba abajo, despacio, botón a botón, retorciéndose al ritmo de la música. ¿Quién quiere ver el espectáculo?, gritó. Los pocos hombres que quedaban tararearon con aprobación, pero la mayoría de los invitados parecían sorprendidos. Carmel se cubrió la cara con las manos y Raymond se acercó a Octavia, sonrojado. «¡Deja de estropear nuestro aniversario!», gritó. «¡Fuera de aquí!». Octavia se rió en su cara. «¿Oh, se ha ofendido el pequeño Raymond? ¿Por qué no le pides a tu mujer que entretenga a los invitados? ¿O es demasiado correcta para eso?». Carmel se puso en pie de un salto, con los ojos brillantes de lágrimas. «No toleraré esto en mis vacaciones». Se volvió hacia los demás invitados. «Lo siento, pero la velada ha terminado. Gracias por haber venido». Los invitados empezaron a dispersarse, lanzando miradas compasivas a Carmel y Raymond y críticas a Octavia, que continuaba con su improvisado striptease sobre la mesa. Thorvald, dándose cuenta de que las palabras no la detendrían, decidió actuar. Se acercó a la mesa y tiró literalmente a Octavia de ella, echándosela al hombro como un saco de patatas. ¡Eh!, gritó ella. ¡Bájame! Pero Thorvald ya la estaba llevando hacia la salida, ignorando los puñetazos que ella le daba en la espalda y sus gritos de indignación. Le seguí, sintiéndome terriblemente culpable y perdida. En la salida, me topé con Raymond. Tenía la cara contorsionada por la ira, pero los ojos llenos de dolor. «¿Qué ha sido eso, Sibi? ¿Qué le pasa?». Sacudí la cabeza. «No lo sé. Juraría que solo se tomó una copa de champán». «¿Así que se droga?». Se pasó la mano por el pelo. «Maldita sea, nos ha estropeado el día más importante a Carmel y a mí». «Lo siento», susurré. «Lo siento muchísimo». Raymond suspiró. «No es culpa tuya. Solo vete a casa. Ayuda a tu padre a tratar con ella». «Yo me quedaré con Carmel. Está muy alterada». Asentí y me dirigí a la salida. Pero en lugar de ir directamente al aparcamiento, donde papá probablemente estaba tratando de meter a una furiosa Octavia en el coche, empecé a buscar a Alder. Debía de estar por aquí si trabajaba con Carmel. Me di una vuelta por el restaurante, miré en el servicio de señoras, pregunté al camarero si había visto a una pelirroja pecosa. Pero Alder parecía desvanecerse en el aire. Finalmente, cuando salí, la vi. Alder estaba delante de su coche, un pequeño Fiat azul, y parecía que se iba. «¡Alder!», grité, corriendo hacia ella. Se dio la vuelta y algo parecido al miedo brilló en sus ojos. «¿O culpa?». «¿Qué queréis?», preguntó tensa. «Necesito hablar contigo». Tomé aire. «Sobre lo que me contaste, sobre la sustancia que me echó mi madrastra». Alder miró a su alrededor, como si estuviera comprobando si alguien la escuchaba. «Aquí no», dijo en voz baja. «Entra en el coche». Dudé. Entrar en un coche con un completo desconocido no era la mejor idea, pero necesitaba respuestas. «De acuerdo». Abrí la puerta y subí al asiento del copiloto. Alder se puso al volante, pero no arrancó el motor. Se volvió hacia mí, con el rostro tenso a la tenue luz de las farolas. «¿Qué quieres saber?». «Todo». La miré fijamente a los ojos. «¿Qué es esto? ¿Cómo sabes que Octavia me lo pasó? ¿Y por qué está actuando tan extraña?». El coche de Alder olía a ambientador de pino y cigarrillos. Golpeaba nerviosamente el volante con los dedos, mirándome fijamente. «Trabajo en los laboratorios farmacéuticos Novatec», dijo por fin. «Desarrollamos varios medicamentos, incluidos los experimentales. Carmel me ha dicho que trabajáis juntos». Fruncí el ceño. «Es cierto, es abogada de nuestra empresa, se ocupa de patentes y licencias», suspiró Alder. «Mira, no debería hablar de esto. Firmé unos papeles de confidencialidad. Mi madrastra acaba de hacer un striptease en el aniversario de boda de mi hermano», le recordé.
Creo que hemos traspasado los límites de la ética empresarial. Alder sonrió irónicamente. Sí, supongo que sí. Sacó un cigarrillo, pero luego me miró y lo devolvió. Bien, esto es lo que sé. Tu madrastra vino a nuestro laboratorio hace unos 15 días. Dijo que representaba a una empresa de eventos y que estaba interesada en drogas para relajar a los clientes en los actos corporativos. ¿Y le diste una sustancia experimental? No me lo podía creer. Pues claro que no, se indignó Alder. Le explicamos que no existían tales drogas autorizadas y que sería ilegal. Pero insistió. Preguntó por nuestra investigación, por los fármacos en desarrollo. Estaba especialmente interesada en una sustancia llamada NBT 680. ¿Qué tipo de fármaco es? Lo estamos desarrollando para tratar ciertas formas de depresión y trastornos de ansiedad. Reduce la actividad de la parte del cerebro responsable del autocontrol y las inhibiciones sociales. En dosis controladas, ayuda a los pacientes a superar la rigidez patológica, el miedo a hablar en público, ciertas formas de sociofobia. Empezaba a comprender. ¿Y en dosis no controladas? ¿Dosis altas? Una persona pierde casi todos los filtros sociales. Hace y dice cosas que normalmente se contendría. Los impulsos reprimidos son especialmente fuertes. ¿Como los sexuales? Pregunté, recordando el comportamiento de Octavia. Sí, a menudo exactamente así. Pero es importante darse cuenta de que la droga no crea nuevos deseos, simplemente elimina las inhibiciones de los ya existentes. Eso explicaba muchas cosas. Octavia siempre había amado la atención de los hombres. Incluso después de casarse con mi padre, continuó coqueteando con otros, aunque se mantenía dentro de ciertos límites. La droga derribó esos límites. ¿Cómo la consiguió?, le pregunté. Alder bajó la cabeza. Es culpa mía. Soy técnico de laboratorio, trabajo con prototipos. Vino a por mí después del trabajo, me ofreció $5,000 por un vial. Dijo que era para su uso personal, que quería relajarse. Alder se quedó en silencio y luego añadió en voz baja. Tengo una madre en una residencia. Las facturas médicas. De todos modos, estuve de acuerdo. ¿Y le diste una sustancia experimental peligrosa? Mi voz tembló de indignación. Le di la dosis mínima. Le expliqué detalladamente cómo diluirla, cómo tomarla. Estaba seguro de que lo usaba para sí misma. Y entonces la vi pasándomela a mí, concluí. Alder asintió. Yo estaba en la fiesta porque Carmel había invitado a algunos colegas. Cuando vi a tu madrastra, la reconocí de inmediato, y entonces me di cuenta de que goteaba algo en su vaso cuando te diste la vuelta, y me di cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué querría avergonzarme? No lo sé, se encogió de hombros Alder, pero por lo que he visto hoy, habría conseguido su objetivo. Si te bebieras ese vaso y empezaras a actuar como ella, imagina cómo sería. Lo hice y me estremecí. Una joven con las manos fuera, desnudándose sobre la mesa, acosando a los hombres delante de toda la familia. La reputación estaría arruinada. Mi padre se habría desilusionado por completo. Tal vez incluso me habría echado de casa. Eso es lo que Octavia quería, deshacerse de mí de una vez por todas. ¿Cuánto dura la droga?, pregunté. Considerando que bebió una dosis sin diluir, 8 horas, tal vez 10. Se le pasará por la mañana. Recordará lo que hizo, pero no sabrá por qué actuó así. Me recosté en mi asiento pensando en la situación. Necesito pruebas. Que te compró esas cosas, que planeó pasármelas. ¿Por qué? Alder frunció el ceño. ¿Para entregarme a la policía? No, sacudí la cabeza. Para que mi padre viera por fin cómo era ella en realidad. Si no, me echará la culpa de todo. Dirá que cambié las gafas para avergonzarla. Alder se lo pensó. Tengo una cinta de la conversación. Cuando me ofreció el dinero temí que fuera una trampa, así que la grabé en mi teléfono, por si acaso. ¿Puedes enviármela? Sí, dame tu número. Dicté los números y Alder me envió el archivo. Mi teléfono emitió un pitido, confirmando la recepción. Gracias. Abrí la puerta del coche. Hoy me has salvado. Estaba intentando arreglar mi error. Alder sonrió débilmente. Que tengas suerte. Salí del coche y me dirigí a mi Ford. No quería volver a casa. Probablemente iba a ser un infierno,
pero no tenía elección, tenía que atenerme a las consecuencias. Cuando llegué a la casa, vi la luz encendida en el salón. Eso significaba que ya habían vuelto. Respiré hondo, preparándome para la conversación que se avecinaba, y entré. En el salón, Thorvald estaba sentado en una silla con los brazos alrededor de la cabeza. Cuando oyó mis pasos, levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos y la cara sin color. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz ronca. «Hablando con mi colega Carmel». Entré en la habitación y me senté en el sofá. «¿Cómo está Octavia?». La encerré en el dormitorio. Sigue, fuera de sí. De detrás de la puerta cerrada llegaban los sonidos apagados de la música y alguna que otra exclamación. «¿Qué le ha pasado, papá?», pregunté, intentando parecer inocente. Thorvald me miró con dureza. «No finjas, Sibe. Te he visto cambiar de gafas». Me estremecí. Se ha dado cuenta. Claro que se dio cuenta. No soy un estafador profesional como para hacer algo así sin que me vean. «Puso algo en mi vaso», dije en voz baja. Lo único que hice fue devolverle su propia golosina. «¡Qué tontería!», Thorvald golpeó el reposabrazos con el puño. «¿Por qué te envenenaría Octavia?». «Por la misma razón por la que ha estado intentando ponerte en mi contra todo este tiempo», me enderecé. «Quiere deshacerse de mí, papá. Soy el último recuerdo de mamá, el último obstáculo para el control total sobre ti y tu dinero. Siempre la has odiado». Thorvald sacudió la cabeza. «Desde el principio. Nunca le diste una oportunidad». «Lo intenté», objeté. «Pero ella nunca quiso ser mi madrastra. Quería ser la única mujer de tu vida». «Esto es ridículo», se levantó mi padre y se paseó por la habitación. «Estás culpando a Octavia de algo que tú arreglaste, arruinaste el aniversario de Raymond, deshonraste a nuestra familia». «Tengo pruebas», lo interrumpí sacando mi teléfono. «¿Qué clase de prueba?». «Una grabación de Octavia hablando con un técnico de laboratorio en Novatec. Compró una droga experimental que elimina las inhibiciones sociales. La puso en mi vaso para avergonzarme delante de mi familia. Pero cambié los vasos, y ella se avergonzó a sí misma en su lugar». Thorvald se detuvo y me miró fijamente. «Enciéndelo», dijo tras una pausa. Pulsé el play. La voz de Octavia, ligeramente distorsionada por la grabación, pero aún reconocible, llenó la habitación. «Necesito una droga que te suelte, que te quite todos los frenos, hace a un hombre libre de convenciones». El NBT 680 hace exactamente eso, pero su uso no está aprobado. Es una sustancia experimental con efectos secundarios impredecibles. No me importa. Estoy dispuesto a pagar $5,000 por una dosis, en efectivo. ¿Por qué harías eso? Quiero darle una lección a una chica engreída, que sepa lo que es que te hagan quedar como una puta delante de toda la familia. Paré la cinta y miré a mi padre. Tenía la cara blanca como la tiza. «Podría ser falso», dijo, pero ya no había confianza en su voz. «Sabes que no lo es», repliqué en voz baja. «En el fondo, siempre supiste cómo era en realidad, solo que no querías admitirlo». La puerta del dormitorio se abrió de repente y Octavia salió volando. Llevaba el vestido abotonado torcido, el pelo revuelto y el maquillaje corrido. Pero sus ojos parecían claros y furiosos. «¡Mocosa!», gritó al verme. «Me has cambiado las gafas». «Has intentado avergonzarme». Me levanté, dispuesta a defenderme. «Me metiste una mierda que me convertiría en el hazmerreír». «No necesitas ninguna droga para ser el hazmerreír», espetó Octavia. «Ya eres patético, inútil». «¡Suficiente!», gritó Thorvald. «Octavia, escuché la cinta. Sé lo que has hecho». Ella se congeló, cambiando su mirada de mí a él. «¿Qué cinta?». Su voz era de repente más tranquila, más cautelosa. Volví a encender el teléfono y la habitación se llenó con su voz hablando de la compra de la droga. Mientras escuchaba, la cara de Octavia pasó del desconcierto a la comprensión y luego a la ira. «¡Esa zorra me ha grabado!», exclamó cuando terminó la grabación. «¡Es ilegal! Voy a demandarla». «¿Admites que es tu voz?», preguntó Thorvald. Octavia tartamudeó, dándose cuenta de que había caído en una trampa. «No lo entiendes».
Esa chica te ha estado manipulando desde el principio. Siempre ha querido destruir nuestro matrimonio. ¿Por qué has hecho eso? Había dolor en la voz de mi padre. ¿Por qué has intentado avergonzar a mi hija? Porque tiene que irse, gritó Octavia. Es adulta, debería vivir su propia vida. En vez de eso, se sienta sobre tu cuello, alimentándose de tu lástima y tu dinero. Yo trabajo, objeté. Pago mi sustento. Céntimos, resopló Octavia. Vives en nuestra casa, comes nuestra comida. Esta es la casa de mi padre. Dio un paso hacia ella. Y la de mi madre. Aquí eres una invitada. Yo soy su esposa. Octavia se volvió hacia Thorwald. Díselo. Dile que significo para ti más que ella. Su padre guardó silencio, mirándola como si la viera por primera vez. «Thorvald», gritó exigente. «No dejes que te manipule. Ella lo preparó todo. Esa cinta es falsa. Quiero que te vayas», dijo en voz baja. «Esta noche». Octavia jadeó. «¿Qué? Intentaste envenenar a mi hija, deshonrarla, destruirla». Sacudió la cabeza. «No puedo perdonarte eso. ¿Por un error?» Octavia cambió repentinamente de táctica, su voz más suave, suplicante. «Cariño, estaba fuera de mí, estaba celosa, sí. Temía que siguieras queriendo a su madre, que para ti la familia solo fueran Sibe y Raymond y yo una extraña. No intentes manipularme». Thorvald dio un paso atrás. «Oí tu voz en la cinta. Planeaste esto a sangre fría. La gente dice cosas diferentes cuando está enfadada». Octavia intentó cogerle la mano, pero él la apartó. «Thorvald, por favor, te quiero. Podemos empezar de nuevo, juntos». Por un momento vi a mi padre dudar. A pesar de todo lo que había aprendido, algo en él aún respondía a sus palabras. La amargura me inundó. 5 años, dije en voz baja. 5 años eligiéndola a ella antes que a mí. Confiaste más en ella que en mí. E incluso ahora, cuando tienes pruebas de sus mentiras, dudas. Thorvald me miró, y en sus ojos vi dolor y confusión. «Sibe, yo... ¿Sabes qué?» Levanté la mano, deteniéndole. «No tiene importancia. Estoy harto de todo esto. Tienes razón, Octavia. Debería haberme ido hace mucho tiempo». Me di la vuelta y me dirigí a mi habitación. Podía oír cómo seguían discutiendo en el salón, cómo la voz de Octavia pasaba de suplicante a amenazadora. Pero ya no importaba. En mi habitación saqué una bolsa de deporte grande y empecé a meter lo esencial. Ropa, documentos, mi portátil, fotos de mi madre. Todo lo demás podía esperar. Cuando volví al salón con la bolsa, Thorvald estaba sentado en el sofá con las manos sobre la cara. Octavia no aparecía por ninguna parte. «Está haciendo las maletas», dijo sin levantar la cabeza. «Se va a casa de su hermana». «Bien», me dirigí a la puerta. «Sibe, espera», se levantó mi padre. «No tienes por qué irte. Esta es tu casa». «Ya no», sacudí la cabeza. «Dejó de ser mi casa el día que la trajiste aquí. Ella se va. Podemos arreglarlo». «No, papá», lo miré a los ojos. «No puedes deshacer 5 años de traición. No puedes deshacer la confianza que has roto eligiéndola una y otra vez. Estoy harto de luchar por un lugar en tu vida. Tú siempre has sido lo primero». Le tembló la voz. «No es cierto, y los dos lo sabemos». Abrí la puerta y salí al porche. El aire de la noche era fresco y agradable. En algún lugar a lo lejos ladraba un perro. Una noche normal en Bluffton, anodina, pero para mí era diferente. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba años cargando. «¿A dónde vas?», preguntó Thorwald, de pie en la puerta. «Tengo una amiga, me quedaré con ella un tiempo. Luego me buscaré un piso». «¿Necesitas dinero?». Me reí. «Siempre se trata de dinero, ¿no?». «No, papá, no necesito nada de ti». Fui a mi coche, eché la bolsa en el asiento trasero y me puse al volante. Thorvald seguía de pie en el porche, mirándome con una expresión que yo no podía, o no quería, resolver. Arranqué el motor y salí a la carretera sin mirar atrás. Había incertidumbre por delante, tal vez dificultades. Pero detrás de mí había una familia tóxica, mentiras y una lucha constante por un lugar bajo el sol. Encendí la radio. Sonaba una alegre canción pop sobre la libertad y los nuevos comienzos. Era perfecta.
Subí el volumen y pisé el acelerador, dejando atrás Bluffton y mi vida pasada.